Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vuelta la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar. Oh, dar es dar, y no explicarle a nadie nada hay que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, chango, hazlo fácil. Dar es dar. A lo que tengo todo me da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. No cuento el hueco, siempre es de más. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Lo que recibes es también libertad. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperando. Bueno, vamos a ir comenzando a medida que se van conectando los participantes. Ahí veo que está Mati. ¿Cómo va? ¿Querés decir alguna cosita, Mati? Hola Denu, ¿cómo andan? Hola Marce, hola Gonzalo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. ¿Se escucha bien? ¿Cómo estás? Sí, Perfecto. bárbaro. Bueno, muchas gracias a ambos por disertar, como siempre, Marce, y bueno, Gonzalo, muchísimas gracias de verdad por participar de este espacio de la usina social para con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por la No, invitación. a ustedes, una alegría. Veo Bueno. varios amigos conocidos en el encuentro. Bueno, a ver, siendo las 7:04, 7:05, vamos a dar inicio a esta nueva actividad de la usina social. Para quienes no nos conocen, contarles que la usina es un espacio abierto de encuentro y de participación ciudadana, es una usina de ideas y proyectos innovadores y transformadores de la sociedad. Así que contarles que de la usina venimos realizando distintas actividades que están relacionadas con nuestra profesión de la abogacía, tanto actividades académicas como también actividades relacionadas con la actualidad, como fue la nueva ley de alquileres o los despidos en pandemia. Así que invitamos a todos quienes quieran participar de estas actividades de la usina. No duden en hacerlo, en mandarnos algún mail. Tenemos un mail que es usinalegal@gmail.com.
También contarles que estamos realizando consultorios jurídicos, como le contaban anteriormente a Marcelo y a Gonzalo, en 3 barrios distintos de la ciudad de Rosario, todos los viernes, así que también quedan todos invitados a participar. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar charlando sobre la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos en el proceso penal. Nos va a acompañar el doctor Marcelo Truco. Él es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, docente de grado y posgrado de Derecho Internacional y de Derechos de los Humanos, y también Gonzalo López Quintana, que es abogado, especialista en Derecho Penal y para la magistratura, profesor adjunto de Derecho Internacional Público y docente de Derecho Procesal Penal, actualmente juez penal en la ciudad de Rosario. Así que bueno, sin más preámbulo, Marce, te dejo la palabra a vos para que empieces. Y también recordarles que a los participantes que a medida que le vayan surgiendo preguntas, las pueden ir dejando a través del chat, que yo al finalizar la charla las voy a estar leyendo y haciéndosela a los disertantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Denise, por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Matías, Figueroa, a todo el equipo de la usina por siempre permitir este espacio, ¿no?, de intercambio, de formación, de capacitación, en un tema que nos pareció sumamente importante, ¿no? Siempre cuando uno trata de hablar de la aplicación de estándares en materia de derechos humanos, independientemente del área a las cuales se apliquen esos estándares, resulta un tema siempre actual. Agradecerle, por supuesto, especialmente al doctor Gonzalo López Quintana su amabilidad en poder brindarnos su tiempo, compartir con nosotros esta charla. Con Gonzalo hace varios años tuve el gusto de compartir a Cátedra de Derecho Internacional Público, así que bueno, un honor y una alegría poder también participar de esta actividad, que por supuesto intenta aportar, como nosotros siempre decimos, ¿no?, algunas herramientas para seguir trabajando la temática. Por supuesto que es un tema tan amplio, de tanta riqueza, que tendríamos que destinar seguramente, a lo mejor para pensar en un futuro, algún curso específico sobre este tema. Lamentablemente hace de que podamos, ya les digo, señalar algunos, me parece, debates fundamentales que humildemente podemos ver hoy, y Gonzalo más que nadie, desde la práctica, ¿no?, en esto de cómo rigen, cómo se aplican o cómo deberían aplicarse en el ámbito del proceso penal algunas obligaciones, estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto, mi intervención va a estar apuntada a fundamentalmente a esta parte, ¿no?, desde mi humilde trayectoria y estudios sobre cómo hoy influye, ¿no?, la cuestión del derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno, cuáles podrían ser, repito, algunos de estos aplicaciones hoy más usuales en el ámbito de un proceso penal, y por supuesto luego poder dejarlo a Gonzalo explayándose un poquito sobre la práctica concreta, ¿no?, que esto también, como decía Denise, es la finalidad de este tipo de charlas, poder ver cómo la teoría a lo mejor puede jugar, con qué particularidades, ¿no?, con qué contextos particulares puedan darse luego en los casos concretos. Primero me gustaría comenzar refrescando rápidamente cuáles son las consecuencias que genera cuando un Estado se somete, ratifica un tratado internacional, ¿no? Y esto es muy importante porque obviamente que estamos hablando de derechos, estamos hablando de las garantías más importantes, más fundamentales de la persona humana, y cuando el Estado ratifica un tratado internacional, se obliga, y en esto son muy concretos los tratados, ¿no?, y uno toma en consideración, por ejemplo, a nuestro tratado regional más importante, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, donde claramente el artículo 1 utiliza dos palabras bien claras y bien concretas, ¿no? El Estado se obliga a respetar y a garantizar derechos y libertades a todas las personas que están sometidas a esa jurisdicción. Y acá abro un primer pequeño paréntesis. Habla de que la obligación de respeto y garantía se extiende a todas las personas que están sometidas a la autoridad del Estado, tengan o no tengan su nacionalidad. Esto independientemente también rige el día de mañana para un proceso penal llevado en adelante en Argentina contra una persona extranjera, por ejemplo, ¿no?, en donde sabemos que también los derechos y garantías se aplican aun cuando esa persona no tenga la nacionalidad del Estado. Lo digo porque hay protecciones específicas, hay derechos específicos respecto a personas extranjeras que transitan un proceso penal en un país. Podríamos mencionar, por ejemplo, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y el derecho que tiene un extranjero a contar con la asistencia consular y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que ese derecho de un extranjero sometido a proceso penal a contar con la asistencia consular forma parte de las garantías del debido proceso en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero repito, no solo un Estado se obliga a respetar y a garantizar los derechos consagrados en la Convención, sino que también, en el ámbito de la Convención Americana, los Estados han asumido la obligación de aceptar que estas convenciones tienen un intérprete auténtico, un intérprete final, que es el intérprete internacional. En el caso de la Convención, la Comisión, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante para lo que vamos dentro de un ratito a mencionar y a trabajar, que es lo que tiene que ver con la aplicación de la doctrina del control de convencionalidad y su invocación, en este caso en los procesos penales. Porque muchas veces, cuando exigimos al juez, o cuando el propio juez a lo mejor puede aplicar, más que puede, debe aplicar el control de convencionalidad, a veces exigimos que se cumpla este control de una manera realmente completa, es decir, no solo estamos invocando una normativa prevista en la Convención Americana, sino que también estamos exigiendo que al momento de analizar la compatibilidad de las normas internas con esas disposiciones de la Convención, se haga ese análisis, pero siguiendo la interpretación que de esa Convención realizó el intérprete auténtico, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, repito, me parece que es importante porque es la mejor manera de poder fundamentar en un proceso penal la obligación de cumplir, no solamente con la obligación convencional, sino que también con la interpretación que esa obligación convencional realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, yo le puedo decir, en un caso concreto, en el marco de un proceso penal, puedo decir que se respete el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a que nadie puede ser detenido o encarcelado de manera arbitraria. Esto tiene que ver a lo mejor con una prisión preventiva, por ejemplo, y puedo fundamentar mi solicitud diciendo cuáles son las interpretaciones, los alcances que la Corte Interamericana ha dado a cómo entender la aplicación de esa medida cautelar que es la prisión preventiva. Cuando la Corte Interamericana en muchos casos habla de que esa decisión cautelar debe perseguir un fin legítimo, y ese fin legítimo, entre otras cosas, tiene que ver con la última ratio a los efectos de que la persona no pueda eludir la investigación, o no pueda entorpecer la labor de la justicia, no puede implicar un peligro de fuga. Entonces, podría, fíjense, fundamentar, decirle al juez, mire, al momento de evaluar esta prisión preventiva, hágalo conforme las disposiciones del artículo 7.3 y también conforme a los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho respecto a cómo los estados deben interpretar los alcances de una medida cautelar como la prisión preventiva. Esto es importante al momento de la fundamentación, porque fíjense que en esto yo les podría estar diciendo al juez, mire, no traigo a lo mejor como fundamento de mi pretensión o de mi argumento, no traigo una opinión doctrinaria, que como sabemos sería un medio auxiliar a lo mejor, sino que traigo como fundamentación a mi solicitud, traigo el argumento de la Corte Interamericana, remarcándole quizás, en ese caso, al Estado representado en la persona del juez, la obligación también de poder seguir con la obligación de seguir la interpretación de la Corte Interamericana. Por supuesto, como vamos a hablar también y vamos a discutir en esta charla, uno con esto no está pretendiendo por parte del Estado una aplicación rígida, automática, sin cortapisas, ni de las convenciones, ni de las interpretaciones a nivel internacional. Y esto tenemos que ser muy claros porque, obviamente que la decisión razonada y fundada del Estado siempre es una decisión que se da en el marco de un contexto, se da en el marco de un caso particular y se da en el marco de situaciones que tienen que ver con las particularidades propias de ese caso. Y en eso la Corte Interamericana también ha sido muy respetuosa de darle a los Estados también un cierto margen de discrecionalidad y de análisis por parte de los juzgadores al momento de apreciar, también de acuerdo a las particularidades propias del caso, la aplicación de esos estándares internacionales. Y esto es muy importante porque incluso hasta el derecho internacional de los derechos humanos habilita, sabemos bien, la aplicación de normativas locales y de jurisprudencia local, alegando, por ejemplo, que esa normativa local o esa jurisprudencia local resulta más amplia, resulta más beneficiosa,
respecto a lo mejor a los derechos de la persona que se está invocando, o resulta más amplia respecto a las pretensiones de la presunta víctima, ¿no?, representada en la querella. Entonces, esto también es importante, ¿no? La propia Convención Americana habilita a los estados a poder decidir conforme las normativas locales, siempre y cuando esas normativas locales resulten mejor. La aplicación del principio pro persona en el ámbito del proceso penal. ¿Por qué es importante entonces el seguimiento de las disposiciones de la Corte Interamericana? Bueno, primero que es una obligación convencional, como hemos dicho, ¿no? Es decir, los estados hemos aceptado que la Corte Interamericana sea el intérprete auténtico y final de la Convención. Y acá suele verse a veces en los procesos penales un elemento de tensión. Por ejemplo, que se pueda a lo mejor fundamentar una decisión conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está muy bien, que se pueda fundamentar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando en realidad yo estoy invocando una norma internacional y en definitiva también estoy invocando la interpretación de que esa norma internacional realizó el Tribunal Internacional? Es decir, en definitiva yo no estoy discutiendo la decisión tomada por la Corte Suprema, no estoy discutiendo, quizás en ese caso concreto, una normativa local. Lo que yo estoy diciendo es que esa decisión de la Corte Suprema o esa normativa local está resultando incompatible con las obligaciones que el propio Estado asumió en el plano internacional. Es decir, podría estar diciendo que esa decisión de la Corte Suprema o esa normativa interna resulta violatoria de las obligaciones que ha asumido el Estado en el caso de un derecho o una libertad en particular. Si hay materia en donde la Corte Interamericana ha sentado estándares precisamente en el ámbito del proceso penal. Incluso el cuadernillo número 12 de la Corte Interamericana, ustedes saben que en los últimos años la Corte Interamericana ha venido publicando síntesis de jurisprudencia, estándares en temas en particular, ha dedicado el cuadernillo número 12 precisamente a sintetizar, a sistematizar los principales estándares en materia del derecho al debido proceso. No solamente enmarcándolo en el ámbito del proceso penal, sino también en cualquier otro proceso civil, laboral, disciplinario, es decir, un proceso administrativo, aunque obviamente dedica la mayoría de esos capítulos a profundizar los estándares en materia del proceso penal. Incluso también advertimos que de las 30 condenas aproximadamente que tiene el Estado argentino ante la Corte Interamericana, condenas de casos que han llegado a la competencia contenciosa, gran parte de esos casos están referidos, tienen algún tipo de vinculación con derechos y libertades consagrados en el artículo 7 y fundamentalmente en el artículo 8 de la Convención Americana, que es el artículo que trabaja fundamentalmente el tema de las garantías judiciales, el debido proceso y todas las garantías fundamentalmente que tienen que ver con las personas que atraviesan un proceso penal. Recordamos, por ejemplo, el caso Kimmel, ¿no? El caso Kimmel en donde la Corte Interamericana abordó la cuestión de qué pasa con los plazos razonables precisamente de la prisión preventiva, ¿no? Es decir, que esas prisiones preventivas de largo tiempo, ¿no? que privan de libertad a una persona sin tener condena, claramente vulneran el artículo 8.2 de la Convención Americana en cuanto a el principio de presunción de inocencia. Basta recordar recientemente, por ejemplo, entre el año 2019 y 2020, el caso Hernández y Romero Feris. Los dos en 2019, les recomiendo, son casos muy concretos. En noviembre Romero Feris, creo, o Hernández, y octubre el otro, donde acá la Corte Interamericana reitera el estándar precisamente de la cuestión de la prisión preventiva como una medida procesal absolutamente restrictiva, es decir, el carácter restrictivo de la prisión preventiva, sentando estándares importantes. Por ejemplo, que algo, lo menciono porque es algo también hoy que es muy debatido en los procesos penales, ¿no? Si la expectativa de pena solamente podría llegar a fundamentar la prisión preventiva, o las características personales del autor, o la gravedad del delito. Bueno, la Corte Interamericana, por ejemplo, descarta, sentando el estándar de que per se, por sí misma, la expectativa de pena en esta etapa del proceso, o la gravedad del delito, o las condiciones personales del autor, per se no serían un fundamento estricto para decidir por esas solas circunstancias
la prisión preventiva si no se logra acreditar de manera objetiva el entorpecimiento de la investigación o pueden llegar a presumir el peligro de fuga por parte de la persona imputada de ese delito. Que es interesante porque, entre paréntesis, la Corte Interamericana habla de que estas cuestiones, especialmente el determinar la peligrosidad procesal, ¿no?, el entorpecimiento de la investigación, no pueden ser cuestiones que se puedan presumir por parte del juzgador sin aportar elementos concretos o objetivos que hagan precisamente que el juzgador pueda evaluar esas circunstancias. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo podría decir de que estando gozando de libertad, mientras tanto dure el proceso, podría llegar a, no sé, amenazar a los testigos, pero no hay un elemento objetivo que haga de que ese peligro exista en la realidad o exista concretamente. Es decir, hubo alguna denuncia de algún testigo que fue amenazado. Entonces, es interesante porque la Corte Interamericana va, de alguna manera, advirtiendo a los estados, lo hace, por supuesto, en casos contra Argentina, pero sabemos que sienta norma interpretada para el resto de los estados parte de la Convención. Es decir, pero me parece importante porque va advirtiendo sobre esto. Bueno, a ver, ¿cuáles son los alcances? Los estados se obligaron a no encarcelar arbitrariamente, a no detener arbitrariamente. Bueno, ¿cuándo se considera un encarcelamiento arbitrario? Y ahí mete la cuestión de la prisión preventiva como una cuestión cautelar y no punitiva. Está diciendo el mensaje a los estados, cuidado porque por ahí estamos invirtiendo la cuestión del principio de presunción de inocencia y lo estamos llevando para el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, cuidado con utilizar esta figura de una manera de que se invierta de alguna manera la carga probatoria y, mientras tanto, restringamos arbitrariamente a una persona de su libertad. Fíjense, también es un tema interesante, que cuando uno invoca en un proceso penal, en este caso a nivel interno, invoca normativa internacional e invoca jurisprudencia internacional, debería haber, dice la Corte Interamericana también, un fundamento por parte del Estado al cual se le están invocando la aplicación, en principio obligatoria, de estas normativas internacionales de jurisprudencia internacional, debería haber un fundamento de por qué se aparta de aquello que en principio resultaría vinculante. Esto también es un ejercicio muy interesante que debería ser practicado por parte de los estados, porque a veces en la práctica ocurre esto. A veces uno invoca en su defensa o invoca en la pretensión que esgrima normativa internacional, jurisprudencia internacional, informe de los comités, y del otro lado por ahí no se insiste o no se argumenta de por qué, por las razones que sean, por qué en este caso se deja de lado esa cuestión. Bueno, sin ir a la Corte Interamericana, basta recordar el año 2014, el caso Arriliaga, el año 2014, el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde nuestro máximo tribunal sigue la decisión de la procuradora en ese momento, la doctora Gil Gervaux, cuando, en palabras más, palabras menos, dice la procuradora que cuando se invocan compromisos que los estados han asumido en el marco de la Convención Americana, los tribunales nacionales deben hacer el máximo esfuerzo por cumplir la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos encargados del control de aquellos instrumentos y que gozan de rango constitucional en el orden jurídico argentino, sin desconocer, por supuesto, los principios y las reglas locales. Me pareció un primer elemento interesante. Bueno, a ver, no descartamos los principios, las reglas locales, etcétera, pero tampoco me deje de lado la jurisprudencia de los tribunales internacionales y la normativa de los tribunales. Para agregar, dice que la ausencia de consideración de la jurisprudencia de los órganos internacionales, cuanto la falta de enunciación de las razones que pudieran existir para no seguir la doctrina derivada de tales órganos jurisprudenciales, afectan el deber de adecuada fundamentación de la sentencia recurrida. Fíjense qué interesante, ¿eh? La procuradora está diciendo, bueno, a ver, invocan normativa internacional, invocan jurisprudencia, y al momento de resolver, parece como si no hubiesen existido, cuidado porque eso podría en sí mismo fundamentar una decisión arbitraria, porque precisamente se aparta de las debidas razones por las cuales el juez está obligado a dar cuenta de sus decisiones. Me pareció un recordatorio importante. No solo se está refiriendo en ese caso Arriliaga, la procuradora, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también a las decisiones que emanan de la Comisión Interamericana,
que sabemos, si bien no tienen en sí mismos la fuerza vinculante de los fallos de la Corte Interamericana, esto no implica que el Estado pueda evitarlas o eludirlas abiertamente bajo ese solo fundamento de que son recomendaciones que no emanan de un órgano judicial, sino, como bien tiene dicho la Corte Interamericana y también la Corte Suprema Argentina, hacen que el Estado también, en principio, deba extremar sus esfuerzos para cumplir también las resoluciones de los comités. Un llamado de atención también desde lo práctico. Cuidado al momento de invocar en un proceso penal las normativas internacionales, sin desconocer lo que decía al comienzo, el contexto particular en el cual debe hacerse valer esa normativa internacional. ¿Por qué? Porque a veces vemos en la práctica que hay ciertos derechos o que se fuerzan a hacerlos entrar de alguna manera y que no guardan estricta relación con el caso puntualmente que se está ventilando, o también que por forzar la inclusión de determinados derechos, se dejan de lado otros derechos u otras garantías que podrían caber de una manera más completa en el caso que se está evaluando. Yo siempre recomiendo que cuando uno invoca en un proceso, en cualquier proceso y fundamentalmente en un proceso penal, garantías consagradas en el artículo 8, fundamentalmente, no se olviden de hacerlo en relación al artículo 1.1 del Pacto San José. Siempre está bueno esto, vincular el cumplimiento de derechos y garantías específicas a la obligación general de respeto y garantía que el Estado se ha obligado en el artículo 1.1 del Pacto San José. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no solo el Estado, por ejemplo, en un caso puntual, está violando el derecho al debido proceso, o está violando la presunción de inocencia, sino que también lo está haciendo en relación a violar el deber general de respetar y garantizar los derechos consagrados en el artículo 1.1. Otra cuestión me parece importante señalar a modo así de disparadores para el debate, es que los Estados, cuando asumimos las obligaciones internacionales en el marco de la Convención Americana, también nos obligamos a hacer efectivas esas obligaciones. ¿A través de qué vías? Una vía es la vía legislativa. Es decir, el artículo 2 del Pacto San José dice claramente que la manera en que los Estados se obligan a dar efectivo cumplimiento a los derechos y garantías es adoptando o adecuando las medidas legislativas conducentes a precisamente esas obligaciones. Pero no solo eso, sino que la Convención Americana dice que el Estado también debe obligarse a satisfacer esos derechos y libertades a través de cualquier otra medida, no solo legislativa, sino cualquier otra medida que sea necesaria para el cumplimiento de esos objetivos. ¿Esto a qué me estoy refiriendo? Que una decisión judicial sería un ejemplo de esas otras medidas por las cuales el Estado se obliga a garantizar los derechos y obligaciones comprometidas en la Convención. Sí, no necesariamente a través de lo normativo el Estado se obliga a respetar y garantizar derechos, sino también cualquier otra medida, una decisión judicial, una decisión administrativa, una política pública. Pienso, por ejemplo, estamos en el proceso penal, una resolución emanada del servicio penitenciario claramente debe analizarse de su convencionalidad. Aunque no emane del órgano judicial, emane del órgano ejecutivo, pero claramente puede ser una resolución o una decisión adoptada por el servicio penitenciario, a modo de ejemplo, en donde no respete ciertos derechos o ciertas libertades, por ejemplo, de una persona imputada, una persona que esté atravesando la privación de su libertad en el marco del servicio penitenciario. Me parece importante remarcar esto, ¿no? Porque a veces está esta idea, por supuesto errónea, de que el control de convencionalidad solamente se ejerce sobre las leyes. Cuando el control de convencionalidad se ejerce sobre cualquier regla jurídica, emane de una ley en sentido formal, o emane de cualquier decisión o resolución emanada de una autoridad pública, sea judicial, sea legislativa o sea ejecutiva. Esto es muy importante porque en este marco todo puede ser analizado, toda regla jurídica, ¿no? Puede ser analizado, debería ser analizada desde su convencionalidad. Decía también, por ejemplo, el impacto que hoy tiene la jurisprudencia internacional en el ámbito del proceso penal. Porque, y seguramente Gonzalo también lo va a remarcar, sin dudas tenemos algunas, me parece, todavía déficit, me parece que hay algunas cuestiones que falta articular, me parece que hay algunas cuestiones que
todavía hay que avanzar más para llevar al terreno de la concreción, ¿no?, las obligaciones establecidas por el Estado, pero sin dudas hoy vemos que parte de nuestro procedimiento penal, parte de nuestras normativas en materia penal, han sufrido un seguimiento importante de esas obligaciones asumidas por el Estado. Es decir, por seguir los estándares interamericanos, nuestro Estado se vio obligado muchas veces a modificar, a reformar normativa, a tratar de cambiar la naturaleza de algunos procedimientos. Por ejemplo, en el caso Torres Miliacura, todos casos contra Argentina, Torres Miliacura, la Corte Interamericana insta al Estado argentino a incluir, a tipificar en el Código Penal la figura de la desaparición forzada. Es decir, Argentina había ratificado la Convención sobre desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana, pero todavía faltaba incluir dentro del derecho penal interno, es decir, dentro de la normativa, tipificarlo positivamente en el Código Penal, la figura de la desaparición forzada de personas que Argentina cumple, ¿no? Al momento de esgrimir el cumplimiento de la sentencia, Argentina precisamente demuestra ante la Corte Interamericana ese paso concreto para poder eventualmente en el futuro evaluar y eventualmente juzgar por ese tipo de delito. Fijémonos el impacto que ha tenido, por ejemplo, Bulacio en el proceso, ¿no? La cuestión no solo referida a la imprescriptibilidad y todos los debates que generó, sino también a cuanto a analizar la convencionalidad de reglas policiales, por ejemplo, ¿no?, en materia de detención de menores, en ese caso, en el caso Bulacio, o lo que significó más cercano en el año 2020, es decir, el año pasado, el caso Fernández Prieto y Tumbeiro, cuando la Corte Interamericana insiste sobre las detenciones ilegales, ¿no? Es decir, estas detenciones bajo elementos de sospecha muy tenues y que obviamente implican arbitrariedad manifiesta y se mete en las cuestiones fundamentalmente de la detención policial, por averiguación de antecedentes, la detención policial sin ningún tipo de sospecha mínima que ameriten, ¿no?, privar de la libertad a una persona. Entonces, fíjense cómo la Corte Interamericana fue, a lo largo de los años, y en los últimos años precisamente, fue insistiendo sobre algunas cuestiones muy concretas, ¿no?, que impactan fundamentalmente en el ámbito del proceso penal. Por supuesto, que no solo la Convención Americana está referida o se orienta al cumplimiento, la satisfacción de derechos en un proceso penal por parte de una persona eventualmente imputada de un delito, sino, como lo va a decir también seguramente el doctor López Quintana, garantiza derechos a las víctimas de los delitos. Y esto también ha habido pasos muy importantes y muy contundentes por parte del Estado argentino en la manera en cómo incorporar y cómo escuchar y las condiciones en que una persona que ha resultado víctima de un delito o sus representantes también pueden estar presentes en el proceso penal, pueden participar de las distintas medidas de prueba. Cuidado también que el cumplimiento de los estándares internacionales en el proceso penal le cabe al Ministerio Público de la acusación. Esto también, si uno entiende el rol del Ministerio Público, ¿no?, como aquel que lleva adelante la protección punitiva del Estado frente al juez, no nos olvidemos que también le corresponde al Ministerio Público velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Esto también es muy importante porque ese rol puede ser cumplido perfectamente sin desvirtuar precisamente, ¿no?, esas obligaciones asumidas por el Estado. Esto es interesante cuando recordamos a quién le corresponde hacer ese control de convencionalidad. Dijimos, no solo a los jueces, sino todos aquellos que están también o participan de la Administración de Justicia, y aquí, por supuesto, incluimos al Ministerio Público de la acusación, y por supuesto al Ministerio Público de la Defensa, al Procurador, ¿no?, todos aquellos que de alguna manera participan de la Administración de Justicia. Una cosa interesante para ir cerrando y darle la palabra a Gonzalo también es cómo poder invocar estos estándares en materia penal recordando al Estado. Y esto es importante porque cuando uno le habla al juez, le habla al Estado. Y esto es interesante. Es decir, señor juez, decirle señor Estado argentino. Y no es un tema menor ese impacto que puede generar cuando uno invoca en una audiencia y le está hablando al juez o a la jueza, estarle hablando al Estado argentino. Diciendo, mire, en realidad, por supuesto, usted tiene la discrecionalidad de poder decidir,
pero en la medida de lo posible yo lo que estoy exigiendo es que esa interpretación que haga de la normativa a aplicar tiene que resultar conforme a las obligaciones que usted como representante del Estado se ha obligado a cumplir en el marco del sistema interamericano. Y si no, por supuesto, que pueda fundamentar cuáles son las razones legítimas en el marco también de las convenciones que pueda tener, y en el marco del caso concreto, para poder eludir esas obligaciones. Muchas veces, ¿qué se remarca? Que a veces los casos que llegan a la Comisión y eventualmente a la Corte Interamericana se dieron fundamentalmente por decisiones tomadas 10, 12 años atrás por parte del Estado que no han respetado los estándares del sistema interamericano. Entonces, acá yo siempre insisto, cuando uno habla de control de convencionalidad también es importante hablar de un control preventivo de convencionalidad. Es decir, cómo se puede evitar que el Estado pueda asumir eventualmente el día de mañana la responsabilidad internacional cumpliendo con las obligaciones que el propio Estado ha asumido en ese marco internacional. Claro, insisto con esto, no es una recepción sin cortapisas, no es una recepción automática, sino que el principio del margen de apreciación nacional, el principio pro persona, las circunstancias particulares del caso son elementos también, ¿no?, que tiene a su disposición el Estado para poder fundamentar por qué a lo mejor en ese caso concreto puede apartarse de esas reglas o esas obligaciones convencionales. Otra cuestión me parece práctica es no exigir muchas veces nulidades de procedimientos o nulidades normativas por pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que una norma no es nula en sí misma, sino que lo que transforma en inconvencional una norma es la aplicación o la interpretación que se está haciendo de esa norma en el caso concreto. Yo creo que hoy la mejor manera de invocar la convencionalidad a un juez es pedirle que haga interpretación conforme. Así que en la medida de lo posible trate que esa interpretación que está haciendo a lo mejor de la norma local, del Código Penal, de la norma procesal, o la interpretación que está haciendo de una decisión adoptada en el ámbito doméstico, trate de hacer el esfuerzo que esa interpretación sea lo más cercana a las obligaciones convencionales que el propio Estado ha asumido. Muchas veces se puede solicitar en un proceso penal la realización de ajustes convencionales. Mire, está bien, se está invocando esta normativa, ahora esta normativa necesita ser ajustada convencionalmente. Si se sigue aplicando de esta manera, bueno, tarde o temprano puede llegar a provocar la responsabilidad del Estado. Entonces, estoy pidiendo y le estoy invocando cómo podría llevarse adelante ese ajuste convencional precisamente para preservar la posible responsabilidad del Estado y para garantizar, en este caso concreto, los derechos de la persona que se está invocando. Son algunas terminologías que me parece sirven al momento de señalar también al Estado. No se trata de, bueno, olvídese de todas las normas locales, olvídese de la Constitución, olvídese de la Corte Suprema, aplique el Pacto de San José, aplique la Corte Interamericana, olvídese de todo. Sino que esto, bueno, haga una interpretación conforme, trate de hacer este ajuste convencional, trate de extremar los recaudos a los efectos de seguir las disposiciones de la Convención o de tal tratado, o seguir las recomendaciones de la Comisión Interamericana o de un Comité Internacional de Derechos Humanos. Entonces me parece que hoy a mí me parece que hay un material muy rico de estándares internacionales en materia de proceso penal. Lo que no podríamos llegar, y creo que este es el gran desafío, ¿no?, por parte de las distintas partes del proceso, ¿no?, llegar a, yo digo siempre, esta sensación de que lo que se invoca a nivel internacional es como si no se invocara nada. Me parece que esto es lo que en definitiva hay que tratar de salvar. De decir, bueno, porque genera a veces precisamente esta desesperanza, ¿no? Esto de decir, bueno, al final invoco la normativa internacional, invoco la jurisprudencia de la Corte Interamericana y es como si no existiera. Yo creo que salvando esta cuestión luego, me parece que es un momento interesante, ¿no?, de cómo poder articular estas decisiones compatibles con las obligaciones internacionales y que fundamentalmente impliquen también una motivación razonada, justa, por parte del Estado en ese momento, que no se aparte de las normativas y de las convenciones internacionales. Bueno, no quiero explayarme más, quiero dejarlo a Gonzalo también, que va a traer algunos temas muy puntuales, y dejo abierto luego para los minutos que tengamos de intercambio alguna pregunta en concreto. Muchas gracias.
Bien, ahí reiniciamos el audio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, bueno, hay varios que no los saludé al comienzo. Nuevamente agradezco a los integrantes de la Usina Social, especialmente a mi querido amigo Marcelo, la invitación a participar de este encuentro que en lo personal yo lo pensé como un espacio para intercambiar algunas experiencias vinculadas a la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos, obviamente, en el proceso penal. En este sentido, sabemos que existen numerosos principios, pero que por una cuestión de tiempo nos vamos a enfocar, o personalmente pensé en enfocarme en esta charla, en algunos de ellos, los más invocados hoy por hoy, y cómo de alguna manera entiendo que hay que interpretarlo a la luz de la realidad local. Desde este punto de vista, cuando hablamos sobre el encuentro con Marcelo, la idea fue, en lo que a mí respecta obviamente, no tanto una exposición teórica, sino fundamentalmente acerca de la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en el proceso penal, santafesino puntualmente, en función de situaciones de la realidad y los cambios en algunos aspectos centrales, como por ejemplo en los tiempos del proceso, que han variado notablemente de lo que era la realidad del proceso escrito santafesino a lo que hoy es el proceso acusatorio, obviamente que reconociendo que estamos lejos de cumplir o de preservar los estándares que al principio podíamos tener y que tenían que ver con llevar, por ejemplo, un caso grave, como podía ser un homicidio, llevarlo a un juicio oral y público en un plazo razonable y breve, como podían ser a lo mejor 6-7 meses desde su comisión. En eso entiendo que hoy, a solo 7 años del comienzo del nuevo sistema, no hemos podido sostenerlo. En este marco es que elegí algunos comentarios sobre el juzgamiento en plazo razonable, el derecho al doble conforme, y dos temas que hoy son muy puntuales, y que un poco hizo referencia Marcelo, que tienen que ver con la participación de la víctima en el proceso y la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Respecto del primero, esto es el juzgamiento en plazo razonable, es sabido que en América Latina y en lo que hace a la Argentina se ha lidiado con un tema muy serio y complicado, casi estructural diríamos, que es la cantidad de que están en prisión a la espera de juicios, los llamados presos sin condenas. Técnicamente en prisión preventiva, como decía Marcelo, prisión preventiva fines preservación y que se pueda cumplir la pena que se imponga, aunque cabe recordar que la prisión preventiva no tiene un carácter de adelanto de pena. Para ello el juez debe ponderar, al imponerla, al imponer la medida cautelar más gravosa que pesa o que puede disponer un juez, dos cuestiones: peligro de fuga o riesgo cierto, eso es lo que hablaba Marcelo, riesgo cierto de entorpecimiento de la investigación. Hubo varios intentos en las legislaciones nacionales y también en las provinciales, como por ejemplo la más conocida fue la del 2x1, que intentó presionar a la jurisdicción para que las causas llegaran a juicio, modificando el cómputo de la prisión preventiva con resultados inciertos y con una cuota dramática de polémica social que obligó a las autoridades a retrotraer la decisión. Y es que parecería que en ese aspecto la política no comprendía que no era una cuestión de neto corte judicial las que conspiraban para que los casos llegaran a la culminación a través de un proceso penal en el que se respetaran las garantías constitucionales, sino más bien estructuras procesales perimidas basadas en criterios altamente formales y rígidos, innumerables posibilidades recursivas y, claro está, escasez de recursos materiales, lo que conspiraba para acceder a cumplir con el cometido de juzgar a las personas sometidas a enjuiciamiento en un tiempo prudente y razonable. Es decir, lo que se trata es de que los casos que son tratados por el sistema penal deben tener un plazo tal que no desnaturalice los efectos o los fines de los procesos judiciales ni perjudiquen de manera puntual a víctima e imputado. Cuando un proceso se estira demasiado en el tiempo, la sociedad toda que ha confiado en sus autoridades para el tratamiento correcto del caso penal y a cuyo fin se destinan recursos públicos de consideración, lo que parece justo es que reclame que se inicien y se culminen en un plazo adecuado.
Y eso porque el mensaje político que desde la justicia se da cuando un proceso de relevancia culmina con la prescripción de la acción penal es altamente nocivo y adverso en cuanto a la credibilidad de la población en las instituciones estatales. No debe perderse de vista, además, que la justicia no escapa a la realidad. Como la salud y la educación pública son servicios esenciales que presta el Estado y como tal, sin dejar de considerar que la misma no es ajena a las falencias que estos presentan, propios obviamente de un Estado que no puede atender debidamente a aquellas, deben tender siempre a evolucionar mejorando la calidad de vida de la sociedad. Ahora bien, esto está tratado en el artículo 7.5 de la Convención Americana cuando señala que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable de puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Los casos ya los conocemos, caso de Ullrich versus Argentina, se trataba de un secuestro extorsivo donde la persona, el imputado, había estado 13 años en prisión preventiva, termina siendo condenada a Argentina porque no cumplió con la convención ya que debió juzgar al imputado en un plazo razonable o en caso de no poder hacerlo, debió morigerar la prisión preventiva por otra medida menos gravosa. También en los plazos de la prisión preventiva se debe respetar la proporcionalidad con los hechos y los fines procesales. Es decir, no deben admitirse prisiones preventivas por hechos que no meriten en un futuro penas privativas de la libertad. Esto es, si la proyección que debe efectuar el juez indica que en caso de condena la pena que pudiera haberle sometido al proceso no será de cumplimiento efectivo, debe transcurrir el proceso en libertad, tal como decía Marcelo. Ahora bien, esta cuestión, hoy por hoy, en una ciudad como Rosario, con la problemática en cuanto a la inseguridad que todos conocemos, resulta de difícil comprensión por parte de otros poderes del Estado y de la sociedad misma, que reclama todo lo contrario. Pero volviendo al tema del plazo razonable en el proceso, también la Corte Suprema, en el caso Ibáñez, da una guía, advirtiendo que una de las herramientas para el buen uso del tiempo en el proceso es la prescripción de la acción penal. Pero cuando esta resulta insuficiente, porque igual el plazo ha pasado y se ha extendido demasiado, es necesario, y así lo hace en este caso, declarar por sí mismo la extinción de la acción penal para cumplimentar con los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que hace el respeto del derecho humano a ser juzgado en un plazo razonable. Para terminar con este tema, me parece también oportuno ocuparnos de los plazos de la prisión preventiva. Diversos códigos se establecieron como una manera de adecuar sus normas a la convencionalidad y limitar estos plazos a la potencialidad punitiva del Estado, poner plazos a la misma siendo en general un plazo de hasta 3 años o menos. Este plazo en nuestra provincia se cumple, es decir, previo a los 3 años de prisión preventiva, los juicios se concretan, se llevan adelante. Muchas veces mucho antes, pero también debemos reconocer que ha habido casos, sobre todo sumamente complejos, o que presentan aristas complejas, que han llegado casi a los 3 años de prisión preventiva, lo que, como dije al principio, no es lo ideal, pero es lo que ocurre. En segundo lugar, les comenté que quería hablar sobre el derecho a la doble instancia, o doble conforme. Esto está previsto en la Convención, en el artículo 8, inciso 2, cuando habla que toda persona, o que durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas, entre las cuales está el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Esto obliga a interpretar que no es el recurso facultad del legislador, sino claramente que reconoce un derecho al justiciable hacia el mismo. En lo referente a este tema, la Corte Interamericana sostiene que el derecho a recurrir el fallo requiere de un medio de impugnación por el cual se puedan analizar, además, cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas. Es decir, lo que pretende la Corte es que haya un control amplio, no solo jurídico, sino fáctico también. En esto coincide con los argumentos del fallo Herrera-Ulloa contra versus Costa Rica, en donde, a pesar de que este Estado tenía recursos disponibles, no permitió revisar los aspectos probatorios y los hechos, por lo que consideró insuficiente al fin de la Convención. O sea, lo que está planteando la Convención es que se materialice un recurso de características amplias y no restringido. En este caso, cuando Argentina llega, en realidad se ve
llega en un momento donde la legislación procesal argentina ya las interpretaciones judiciales eran acordes a la convencionalidad. De hecho, ya teníamos la Cámara Nacional de Casación Penal a nivel nacional, donde se permitía esta revisión amplia a partir de algunos precedentes. También la causa Giroldi de la Corte Suprema de la Nación, Corriera Merlo y los que siguieron, se expidió asegurando el derecho a la doble instancia, reconociendo en tal un derecho de jerarquía constitucional. La Corte en ese sentido dice que hay que evitar que los recursos sean meramente formales y que en la práctica no tengan capacidad para controlarse la resolución, siendo que el recurso extraordinario no alcanzaba a cumplir con la manda constitucional. Con lo cual, esto es la interpretación que cabe hacer en el sentido de que si no se permitía este tipo de recursos, se afectaba el debido proceso al quitar esta posibilidad revisora y las interpretaciones restrictivas. Por último, también en el caso Laskiewicz, la Corte también establece que al fin de facilitar el recurso, el plazo para interponer los recursos debe contarse desde que se notifica al imputado y no desde que se notifica a la defensa. Ello porque el recurso pertenece al justiciable y no a su letrado. En tercer lugar, les comenté que quería hablar de dos cuestiones muy puntuales y hoy muy presentes en nuestra realidad santafesina, y que tiene que ver con la participación de la víctima en el proceso y la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Respecto del primero, este tema se presenta como una vuelta de la víctima al proceso, luego de siglos de implementación de los sistemas inquisitivos que no la tenían en cuenta, tal como nos pasaba en la provincia de Santa Fe con el anterior sistema procesal penal. No ha sido fácil instalarlo. El artículo 25 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante jueces y tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención. La Corte Interamericana, en ese sentido, viene desarrollando desde dar al concepto de víctima una amplitud mayor, incluso que en distintos ordenamientos procesales nacionales. Así tenemos los casos Tibi versus Ecuador, Pilar Arce, Hermanos Gómez y otros, donde la interpretación de las normas internacionales debe ser dinámica, establece la Corte, y estarse a su evolución permanente y dar una extensión del concepto de víctima que trascienda al sujeto pasivo del delito. La jurisprudencia, o mejor dicho, la legislación nacional, en ese sentido también en nuestro país, los códigos fueron aceptando a la víctima, dándole dos posibilidades claras. Una, la participación a través de la figura del querellante para coadyuvar en las modalidades que se le reconocen en la acción penal, o como actor civil para solicitar o pretender la reparación de los daños ocasionados. Más también algunas intervenciones reconocidas a la víctima, como por ejemplo las intervenciones en institutos como la probation, juicios abreviados u otras salidas alternativas, como por ejemplo puede ser la aplicación de un principio de oportunidad, la libertad condicional con distintos alcances y generalmente solo para ser oídas sin que éstas puedan oponerse a actos jurisdiccionales. Un juez, antes de tomar una decisión de tal naturaleza, debe necesariamente escuchar a la víctima y saber cuáles son sus posturas frente a la decisión o previo a la decisión que debe tomar. Obviamente, más allá de que su participación como testigo en los procesos, que lo tiene como principal en muchos de ellos, y donde su calidad obligada de los jueces a interpretar estos testimonios de manera diferente, por ejemplo, en los casos de abusos sexuales que tienen ciertas particularidades. En este sentido, víctimas, según el momento de la suya sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y uso de poder, dice que deben considerarse las personas que individualmente o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente. Como vemos, lo que está utilizando es un concepto amplio de víctima. Por ende, permite la admisión del querellante particular no solo a quien por supuesta conducta ilícita ha vulnerado su bien jurídica, sino a quienes se ven afectados bienes jurídicos reconocidos. Por último, no puedo dejar de hacer referencia a las nuevas tecnologías
que se han dado a partir de las nuevas circunstancias, por todos conocidas como son la pandemia COVID-19 y la incidencia en los procesos penales. Me refiero concretamente a la realización de audiencias a través de plataformas digitales como Zoom, en cuanto facilitan y mejoran la participación de víctimas, ya que pueden permanecer virtualmente sin tener que trasladarse a un tribunal, con los temores que eso a veces implica, con el grado de revictimización que suele ocurrir ante el miedo de cruzarse en una sala de audiencias con quien aparece como imputado, que podrá estar cautelado, pero también y fundamentalmente de inquietud de tener contacto con familiares o amigos o conocidos de aquel. De hecho, muchas veces hemos tenido que poner custodia dentro de una sala para separar familiares de una parte y de la otra, me refiero de víctima y victimario. También hemos tenido situaciones donde estos encuentros se dan en los pasillos del Centro de Justicia Penal o afuera, donde ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de proteger de alguna manera a la víctima. Hoy por Zoom esto ha cambiado. Pueden estar con cámaras apagadas desde su casa y sin embargo siguiendo todas y cada una de las alternativas de las audiencias, ni hablar de la posibilidad de seguir las audiencias a través de canales digitales como YouTube, que lo puede seguir cualquiera. O sea, nosotros transmitimos en ciertos casos, o en casos que lo solicitan la prensa o algún grupo, podemos transmitir vía YouTube las audiencias. Y entonces permite un control social muy importante, que hoy todavía no está difundido, pero es muy interesante en cuanto la población puede seguir en directo una audiencia que se está desarrollando en la justicia, como una manera de transparentar esta cuestión. El acceso a la justicia también es un derecho de la sociedad. La diferencia entre YouTube y Zoom es que en el Zoom que se le permite intervenir directamente a la víctima, exponiendo su postura si así lo desea. Pero si no estando, puede estar y seguir la declaración en vivo y en directo desde su casa, con plena seguridad de que no va a tener interferencias de ningún tercero. Creo que hoy son herramientas que han venido para quedarse, al menos hasta que buscan nuevas y mejores, pero creo que es algo que no tiene retorno, porque mejora cualitativamente y potencia la participación de víctimas en el proceso penal. Por último, quería decir unas palabras sobre la perspectiva de género que en las decisiones judiciales. Estoy convencido que la perspectiva de género debe tener una incorporación definitiva en la justicia argentina y que las exigencias actuales en materia de género no solo responden a la modernización de los poderes judiciales en consonancia con el bloque constitucional, sino también que los operadores judiciales deben asumir el compromiso de aplicar las normas internacionales con la finalidad de erradicar todas las formas de discriminación o violencia contra las mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, por lo que estimo que debe hacerse un análisis de estas normas en el marco del proceso penal de Santa Fe. Si bien existen numerosos tratados internacionales sobre el tema, tratarlos obviamente implicaría un tiempo mucho mayor al previsto, por lo que prefiero referirme solo a algunos aspectos de aquellos que integran el bloque interamericano, concretamente a los que tienen que ver con su incidencia al despachar medidas cautelares. En ese sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, por todos conocida como Belén do Pará, establece en el artículo 2 que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. Luego en el inciso C, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Y en el artículo 4, que la mujer tiene derecho al goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos, entre los que se comprenden el derecho a la libertad y a la seguridad personales. En cuanto a los deberes del Estado, el artículo 7 es contundente cuando señala que los Estados se comprometen a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar la violencia contra la mujer, agregando que además deben adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Por último, en lo que aquí interesa es obligación del Estado a través de sus agentes, entre los cuales me incluyo, establecer procedimientos legales justos y eficaces que incluyan medidas de protección. Específicamente, en materia de procesos penales, y como dijimos al comienzo, sabemos que no corresponde la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad, en tanto la pena que efectivamente pudiera corresponder en caso de condena puede ser de cumplimiento condicional. Eso lo dije hace un rato. Ahora bien, el Estado argentino, a través de sus agentes judiciales,
tiene la obligación de garantizar también el cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia. ¿Y por qué lo digo? Porque es habitual el requerimiento por parte de los defensores para que los imputados por este tipo de delitos permanezcan en libertad en razón de las bajas escalas penales que el legislador nacional ha decidido establecer en casos de ciertos delitos como son lesiones leves, agravadas por el vínculo, desobediencia a órdenes judiciales. Cuando me refiero a desobediencia a órdenes judiciales me refiero a prohibiciones de acercamiento que son incumplidas o violación de domicilio que ameritan a partir de aquellas que permanezcan en libertad durante el curso del proceso. ¿Qué es lo que quiero decir? Estos delitos pueden ser cometidos por cualquier ciudadano, pero no es lo mismo cuando son cometidos por una cuestión de género. Que una persona incumpla una orden judicial de restricción de acercamiento a otra es una cosa. Que lo incumpla respecto de una persona sobre la cual he ejercido violencia de género es algo muy distinto. Y para eso contamos con herramientas dentro del sistema penal argentino para, de alguna manera, hacer cumplir las obligaciones del Estado argentino que ha asumido en el bloque interamericano. Sin embargo, es aquí donde la perspectiva de género del juez, analizar el caso, como les decía, debe compatibilizar la norma nacional con el bloque constitucional. Y lo digo porque cuando aplicamos la máxima medida cautelar que ofrece nuestro sistema, esto es, prisión preventiva, en casos donde la pena en expectativa es relativamente baja en cuanto a monto y el imputado no cuenta con antecedentes penales, muchas veces somos severamente criticados. Pero la decisión acá no tiene que ver solo con esos dos aspectos que señalé, sino también con los riesgos procesales y la protección de la víctima durante el transcurso del proceso. Sabemos que el problema va mucho más allá que un conflicto familiar ajeno al fuero penal, como muchas veces se invoca. Existen riesgos reales para las víctimas y deben ser tenidos en cuenta por los jueces. En tanto, la interferencia en aquellas para que no declaren o modifiquen sus testimonios es habitual por las características propias de la relación entre víctima y victimario. La situación de vulnerabilidad que muchas veces tiene la víctima frente al agresor, habitualmente el principal proveedor económico del grupo familiar, y frente a la familia que, más, en algunos casos, tensiones provocadas por la miseria, la dificultad para asistir a los hijos, para continuar en sus domicilios cuando en el mismo barrio convive con el resto de la familia. Situaciones de pobreza estructural que determinan que en un mismo predio existan varias casillas precarias de la misma familia que los imputados. Son causas graves que presionan y terminan por minar la voluntad de la víctima para continuar con el proceso, y quien frecuentemente se presenta ante el juez o ante el fiscal rogando que libere al agresor, refiriendo que las agresiones no eran para tanto, que en realidad tuvieron parte de culpa en las lesiones que padecieron, o que se dieron en un contexto de agresión mutua, o que el imputado le prometió que iba a cambiar. Así, y paradójicamente, la liberación que piden del agresor tiene que ver más con la propia liberación frente a aquellas presiones que sufren. De esta manera vuelve a cerrarse el círculo sobre las víctimas, quienes la siguiente vez probablemente entenderán que denunciarlo al agresor no es una opción mejor, sino más gravosa que para su propia integridad frente a un Estado que no puede contenerlos adecuadamente. En este sentido, se le pide a la justicia penal que abarque ámbitos de soluciones que corresponden a otras instituciones del Estado, Secretaría de Desarrollo Social, Vivienda, atención a la víctima. Y ante la inacción de estas últimas, la víctima, como dije, termina requiriendo al juez que libere al agresor para poder sobrevivir. Es un problema sumamente complejo. Los casos de violencia contra la mujer van mucho más allá de encarcelar al agresor. Hasta que no encontremos soluciones integrales que incluyan programas de atención real a la víctima y sus familias, el problema persistirá. Sabemos que la mujer prioriza, por una cuestión distinta natural, a su familia, y frente al desamparo de esto, como les decía, tolera situaciones que en ocasiones terminan con su propia vida. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Gonzalo. Gracias, Marcelo. Y la verdad que qué bueno que podamos incorporar la perspectiva de género en estos temas. Justamente una colega me escribía por privado al chat que qué alegría tener un disertante que hable de su convicción de incorporar la perspectiva de género y que lo podamos debatir y que lo podamos hablar en espacios como este, está buenísimo. Acá veo que hay una pregunta. Agustín pregunta,
¿Cómo podemos contribuir a la operatividad de los tratados internacionales en el fuero penal y que no queden como una mera invocación de deseo en un escrito o en una audiencia? Bueno, a ver, como dijimos anteriormente, ¿no? Me parece que el principal desafío es este, ¿no? Es decir, recordar a aquel que está representando en ese momento la voluntad del Estado, que en principio hay una obligación que es precisamente de dar cumplimiento a esas obligaciones que están plasmadas y reconocidas por el Estado en un tratado internacional, y la obligación de seguir con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de eludirlas, bueno, tratar de elegir los mejores fundamentos para que precisamente esa evasión no implique también una responsabilidad internacional del Estado. Siempre digo lo mismo, no nos olvidemos que cuando un Estado invoque apartarse de las obligaciones internacionales, invocando normativa interna, está además de violando el sistema interamericano, podría estar violando la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, ¿no? Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Es decir, que un Estado no puede invocar normativa interna para justificar el incumplimiento de un tratado. Así que también cuidado con esto, ¿no? Con las respuestas desde el Estado basadas en normativas nacionales que le impiden el cumplimiento de tratados, porque eso claramente está prohibido por la Convención de Viena y que, opino, podría implicar también una afectación a la obligación precisamente de cumplir con esas obligaciones. Así que me parece que acá está creo que la clave es cómo ser bien contundentes al momento de recordar al Estado cuáles son las obligaciones asumidas. Porque también, a ver, una cosa es que el Estado diga, bueno, sí, está bien las convenciones, está bien la Corte Interamericana, pero yo sostengo esto. Y otra cosa es que eso que sostiene el juez en su libre tiene que ajustarse lo más posible a lo que el Estado al cual está representando se obligó a seguir. Porque si no, a ver, ¿por qué la Corte Interamericana se transforma en la intérprete auténtica de la Convención Americana? Porque en definitiva lo que busca el sistema es, en la medida de lo posible y resguardando las particularidades de los casos concretos y los márgenes de apreciación que pueden tener los estados, en la medida de lo posible bajar el cumplimiento de una manera lo más uniforme posible. No podemos tener una Convención Americana con 23 interpretaciones distintas conforme a cada Estado quiera cumplir la Convención. Bueno, eso es lo que no deberíamos llevar a la práctica. Entonces, dentro de ese margen, tratar de la invocación, hacerlo de la manera más contundente posible, es decir, recordando cuáles son concretamente las obligaciones que ha asumido el Estado. No sé, quería agregar, quería agregar que lo estuvimos charlando con Marcelo por fuera antes, cuando estuvimos charlando sobre cómo íbamos a estructurar el encuentro. Esto de que es importante la invocación, pero también es importante saber que cuando uno ejerce un rol en el Estado, como en el que me cabe a mí hacerlo, no podemos perder de vista que nosotros somos jueces de la realidad. Una cosa es el análisis que uno puede hacer en la facultad, en un laboratorio de trabajos prácticos, y otra cosa es la realidad. Y lo digo porque muchas veces parecería que lo que se pretende es que nos, de alguna manera, dejemos de tener en cuenta la realidad en la que estamos inmersos. Miren, hoy les comento un caso que hoy recordé, en realidad que tomé conocimiento hoy, era un caso de una tentativa de femicidio, y que se había vencido la prisión preventiva del imputado, por ejemplo, a las 12 del mediodía, y en realidad lo dejan en libertad, queda en libertad, porque el fiscal había omitido pedir la prórroga en tiempo. Y eso había estado 1 hora sin el pedido de prórroga. Y entonces la persona queda en libertad, lo que corresponde, pero cuando esa decisión es revisada, lo que plantea el juez que la revisa es, bueno, a ver, ojo que esta decisión
que pone en serio riesgo a la víctima, puede generar responsabilidad del Estado internacional, del Estado argentino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes que nuestras decisiones tienen un efecto político. O sea, nuestras decisiones son miradas por la población y hay que tener mucho cuidado con la decisión que se toma en cuanto a cómo es vista por la sociedad. Eso no quiere decir que tengamos que desoír las pautas que nos fija las leyes internacionales. Ahora bien, tenemos que analizarlo en el contexto de la realidad que se da en cada lugar. Todos sabemos que Argentina no es igual en cuanto a las situaciones que se dan, por ejemplo, respecto a la seguridad. Rosario, vivimos en una ciudad muy particular con esto, que a lo mejor es distinta a lo mejor de lo que pasa en La Rioja, por ejemplo, donde la conflictividad social a lo mejor es menor. Digo La Rioja por decir cualquier ejemplo. Entonces, me parece que siempre todo lo debemos analizar en el contexto. Marcelo lo dijo en una parte de su alocución, dijo puntualmente que el control de convencionalidad, o mejor dicho, que algo así como que el control de convencionalidad tenía que ver el contexto donde se aplicaba para no parecer, y esto lo digo yo, de alguna manera abstraídos de la realidad social en la que vivimos. Excelente, muy claro. La verdad que acá Pilar dice, también sería interesante reparar en que la perspectiva de género debe estar presente de manera transversal a todo el proceso penal, tanto cuando tiene a una mujer como víctima, como cuando la tiene como imputada. Sí, claramente. De hecho, vos fijate que hay algunos proyectos legislativos en los últimos semanas que se han incluido a partir de una recomendación que hace MESEGBI. Ustedes saben que MESEGBI es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Brendo Pará. En la última reunión de MESEGBI se hizo un llamado a los estados precisamente por lo que dice Pilar, ¿no? Para analizar la cuestión, por ejemplo, de la legítima defensa en el marco de la perspectiva de género, ¿no? Es decir, qué pasa con aquellas respuestas que sí, por supuesto, justificar el hecho ilícito, pero de alguna manera puedan ser analizadas dentro de los padecimientos o dentro de los contextos. Entonces me parece que eso es algo también interesante a tener en cuenta, como dice Pilar, no solo analizar o tener en cuenta la perspectiva de género en cuanto a una mujer que pueda llegar a resultar víctima de un delito, sino también que pueda llegar a ser imputada en un proceso penal, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es muy importante, en ese sentido también, que los legisladores nos den las herramientas necesarias para eso. Porque muchas veces no tenemos herramientas puntuales para aplicar cuestiones o decisiones que creeríamos más convenientes aplicar, pero si no tenemos las herramientas legislativas es muy difícil su aplicación. Tenemos que tener en cuenta siempre que los jueces nos basamos o debemos aplicar las normas que es el legislador quien las crea, quien las decide cuál es la política de alguna manera que va a seguir, o la política criminal que va a seguir el Estado. Más allá obviamente de las particularidades, de las posibilidades que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Pero estamos ceñidos de alguna manera a las normas que el legislador debe readecuar. Claro, sí. Fíjate, bueno, Denise, que hay un ejemplo bien puntual, ¿no? De cómo a veces lo internacional opera en la práctica concreta. En un proceso penal, una vez escuché la intervención, en donde se pidió y se dio lugar la invocación de un estándar que muchas veces no es muy conocido, que la Corte Interamericana sentó en el caso Ibsen Cárdenas versus Bolivia y Elidoro Portugal versus Panamá, que es lo que la Corte Interamericana llama el principio de la tipificación prevalente, y se aplica en los casos de desaparición forzada. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Que cuando un caso inicia su investigación bajo la figura del asesinato, del secuestro, pero hay a lo mejor elementos o razones para poder a lo mejor tipificarla bajo la figura de la desaparición forzada, convendría, dice, sería la tipificación prevalente caratular el caso como desaparición forzada para preservar, entre otras cosas, el riesgo de la prescripción. Esto se daba en el caso de que el Estado estaba dilatando la investigación
entonces corría el riesgo de la prescripción. Entonces dice, bueno, está la duda, si fue un asesinato, una desaparición forzada, un secuestro, entonces el Estado debería, aplicando el estándar de la tipificación prevalente, preliminarmente encuadrar el tipo penal en esa figura para encuadrarla dentro del crimen internacional, digamos, de lesa humanidad, y por lo tanto no correr el riesgo de hacerle pesar los principios propios de la figura internacional penal, entre ellas la figura de la imprescriptibilidad. Me pareció en su momento una invocación bastante inteligente, ¿no? Y trayendo a colación esos casos y ese principio de la tipificación prevalente sentado por la Corte Interamericana en esos casos concretos. Estaba Dardo ahí, no sé también si... Ah, bueno, ahí Denise, hay otra. Ahí dice, excelente ambas exposiciones, quiero agradecer la claridad y la predisposición. Concuerdo con lo expresado con el doctor López Quintana. Parece haber una doble exigencia respecto del derecho penal. Por un lado, garantizar los derechos del imputado, victimario, pero al mismo tiempo reparar todas las falencias de otras instituciones en materia de educación, trabajo, seguridad. Ahí está Dardo, perdón, Denise Dardo, que es un colega ahí de Gonzalo de Entre Ríos. Hay un camarista, un amigo también, que no sé, Dardo, creo que no podés hacerla por escrito, no sé si, Denise, si te parece dos ¿Querés minutos que darle active el audio? Puede ser, sí puede ser. A ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Dardo. Hola, Marcelo, ¿Dardo? ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Sí? les va, chicos? Primero, felicitarlos por esta excelente propuesta. Saludar también al colega de ahí de Rosario. Concuerdo, por supuesto, en el juzgamiento con perspectiva de género totalmente. Pero una muy pequeña cosita como para reflexionar junto, y perdón, Marcelo me conoce que yo soy el típico entrerriano charleta, así que ustedes lo tienen a Barleta, pero yo soy charleta. Yo soy entrerriana también, bueno, bienvenida. Bueno, mira, una de las cuestiones también que es importante, que se ha señalado en la perspectiva de género, es el acompañamiento de medidas no penales, pero que están relacionadas con el proceso penal. Por ejemplo, la vivienda digna, en el caso de la violencia de género, ¿no es cierto? Con lo cual, hay un tratamiento bastante pobre, sobre todo en el código de fondo. No sé si por ahí el colega de Rosario coincidirá conmigo, en lo que es, la violencia económica. ¿No es cierto? El 185 ha colocado una valla en el Código Penal muy importante en el tema, ¿no es cierto?, de lo que son ejercicios de violencia económica respecto de la mujer. Y volviendo un poco al tema de la vivienda digna, acá en Entre Ríos hay ya un proyecto del diputado Coso. La Rioja ya tiene una norma, tiene una ley, ¿no es cierto?, de prevalencia de la mujer que ha sido víctima de violencia de género, de acceder a una vivienda digna. Esto implica un paso importante en la independencia económica y en el quiebre de las consecuencias del ilícito. ¿No es cierto? Es decir, también está, por ejemplo, los proyectos de asistencia a las víctimas de violencia de género en relación, por ejemplo, que no es una cuestión meramente estética, sino una cuestión de asistencia, puesto que se trata de daños que repercuten en lo social en la víctima, por ejemplo, en el tema de las lesiones, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Tanto acá en Entre Ríos hay un proyecto, como también lo hay en Santa Cruz. Hay medidas no penales que ayudan a paliar los efectos del ilícito, el rostro, el cuerpo, lo que de alguna manera enamora, lo que también nos hace ser parte de la comunidad, ¿no es cierto?, nos individualiza, pero nos hace parte de cómo nos presentamos socialmente. Y no es una cuestión de mera estética, es una cuestión también de las huellas de ilícito, ¿no es cierto?, contribuir a borrarla, ¿no es cierto?, y contribuir también a esa vida libre
sin violencia, ¿no es cierto?, que marca la Convención de Belén do Pará. Eso también es una labor que se ha charlado también en esta conferencia de otros poderes del Estado que acompañarían. Y finalmente, perdón que me extiendo mucho, en los diarios, también en el Poder Judicial, también está la responsabilidad de cada uno de nosotros de precisamente hacer realidad este principio de la convencionalidad. Esta parte, porque Marcelo es una cosa muy importante, la pero también el contexto de estos padres también se dieron. Es decir, cuando se formula una cita y la parte argumentativa es muy importante en esto, ¿cierto? Argumentar, pero teniendo en cuenta el contexto de la decisión. Porque puede ser que la decisión, el fallo de la Corte Interamericana me habla sobre juicio natural es muy distinta que a lo mejor el caso concreto que yo tengo. Y eso es importante en la cita, ¿no es cierto? Las partes que son un poco el soldado desconocido de la jurisprudencia, ¿cierto? Es importante también que contextualicen el fallo. Es decir, no la cita por la cita misma, perdónenme por ahí lo grosero de mi apreciación, sino contextualizar la cita. Que la cita sea la adecuada para la argumentación que yo quiero brindar para el tribunal, convencerlo, y también el tribunal, en su decisión, saber contextualizar el fallo que se cita. Entonces, no solo vamos a tener un control de convencionalidad, sino que vamos a mejorar la calidad también en el control de convencionalidad. Chicos, perdón que me exhibí, se me fue un poco la mano, pero bueno. Y muchas veces lo hemos hablado con vos y también lo mencionábamos con Gonzalo antes también, ¿no? Esto de cuidado con hacerle decir a la Corte Interamericana cosas que la Corte Interamericana no dice, o no lo dice en un caso concreto, como así también poner en boca del Pacto San José cuestiones que el Pacto San José tampoco dice. Me acuerdo una vez en un proceso penal en donde una de las partes invocaba un estándar de la Corte Interamericana en donde se estaba discutiendo una medida cautelar. Pero trajo un caso, y si vos ves ese caso tiene que ver con, la Corte Interamericana analizó el debido proceso, pero en el marco del acceso a la información de una comunidad indígena. Entonces, ¿qué tiene que ver? Claro, recortó una oración donde decía toda persona tiene derecho al debido proceso, pero lo dijo la Corte Interamericana en el marco del acceso a la información de una comunidad indígena en una cuestión ambiental. Entonces, es lo que dice Dardo, ¿no? A veces, qué mejor que encontrar el fundamento y poder decirle, ¿y sabe dónde dijo la Corte Interamericana esto? Precisamente en un caso donde estamos discutiendo lo que estamos discutiendo acá. Donde había llegado un caso de una persona que, bueno, ¿por qué llegó ese caso contra el Estado? Por una decisión que tomó el juez en esto. Entonces, es distinto a lo mejor esto, ¿no? El grado de concreción que podemos discutir en un caso concreto a haber traído un recorte y pegue de un estándar que la Corte Interamericana dijo, pero totalmente, en un caso totalmente distinto, en un contexto totalmente distinto al que se está debatiendo a lo mejor en esa audiencia, ¿no? Eso es interesante lo que dice Dardo también, ¿no? No sé, Gonzalo, vos qué... No, comparto, muy interesante lo que habla y comparto absolutamente esto de que sin independencia económica no cortamos el círculo de violencia. Es fundamental esto del acceso a la vivienda, es tan preciso lo que nosotros vemos todos los días en estos casos de violencia de género donde la víctima dice no tengo a dónde irme con mis hijos porque vivo al lado del hermano de mi expareja, la casa es de mi suegro y la única manera que tiene es o tolerar al agresor adentro de su casa o cuando lo detienen tolerar a la familia que la acosa para que de alguna manera revoque ella esa decisión. Y no son pocas las veces que tenemos a la víctima pidiendo por favor al juez que libere al agresor para liberarse, como yo les decía antes, para liberarse ella misma de la tortura que aparte padece. No solo las agresiones, los golpes, el infierno que viven, sino la agresión, las presiones colaterales. Por eso yo decía que se le pide de alguna manera a la justicia penal que resuelva múltiples situaciones que tienen que ver con otros ámbitos, que tienen que ver con la posibilidad de que la víctima pueda refugiarse en otro lugar para poder salir de ese círculo. Porque cuando a veces dicen, y es muy común escuchar de parte de algunos defensores que dicen, pero si se siguen viendo,
Sí, después que surgió la primera agresión, ellos volvieron a convivir. ¿No ve que se arregló el problema? Esto es un problema familiar. Y no es que es un problema familiar ni que se arregló. La mujer termina sometiéndose nuevamente, siendo revictimizada porque no tiene otra opción. Y ahí es donde yo digo, e insisto y comparto con Dardo, que ahí tiene que estar el Estado para solucionar esa problemática, que no tiene otra solución más que la intervención del Estado. Lamentablemente, no están en una situación de tal vulnerabilidad que la única solución es que el Estado intervenga apoyándolas, conteniéndolas. Esa es una facultad indelegable del Estado. No tienen a quién recurrir, sino. Perdón por lo extenso también. No, y interesante también, y a propósito de lo que decía también Agustín, y para ir cerrando, si te parece, Denis, es que esto bueno, a veces llevan tiempo la asimilación de determinados cambios paradigmáticos. A veces esto del control de convencionalidad, a veces esto de las respuestas del Estado, la obligación de seguimiento, ¿no? A veces viene a romper paradigma, la cuestión de la perspectiva de género también, ¿no? Es decir, bueno, va a llevar tiempos de asimilación. Lo que no podemos renunciar a aquellos que exigimos al Estado, exigimos la respuesta del Estado desde el ámbito que nos toque, es seguir insistiendo en la necesidad de abrirse al entendimiento de estas interpretaciones también internacionales y convencionales. Yo creo que en la medida en que se siga, como diciendo, ¿no? Como a veces digo, se siga exigiendo a los jueces, las juezas el ejercicio del control de convencionalidad, que se siga invocando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se siga insistiendo en la obligación de cumplir con ciertos estándares de los tribunales internacionales, yo creo que también de a poquito van a ir generando un mayor nivel de concientización sobre extremar los fundamentos, razonar las decisiones conforme a las obligaciones asumidas al Estado. Porque a veces lo que ocurre frente a un caso ante la Corte Interamericana es que a veces la Corte Interamericana termina resolviendo una situación o dándole al Estado una obligación de reparación en una situación que quizás el Estado podría haber solucionado 15 o 20 años antes, si hubiese logrado. Y esto en un proceso penal es también interesante porque está en juego a veces la libertad de una persona, ni más ni menos, ¿eh? Es decir, una decisión a veces caprichosa, una decisión a veces totalmente y manifiestamente apartada de las obligaciones internacionales, termina costando injustamente la libertad de una persona 4, 5, 6 años y después, ¿cómo se revierte? Una cuestión, ¿no? La famosa cuestión de la reparación de las violaciones a derechos humanos. Y bueno, sí, es difícil volver las cosas al estado anterior que se encontraba. Y bueno, eso me parece que es, por eso digo, hay un nivel de responsabilidad muy grande por parte del Estado de ser fiel a las obligaciones asumidas y de extremar esos cuidados, ¿no? Más, insisto, cuando se está en presencia de derechos y garantías tan importantes, ¿no? De las personas. Sí, Marce, me quedé pensando que además es urgente, o sea, los números hablan por sí solos, así que está bueno el aporte que nos hace Dardo también y de que existan estos casos de que se está dando hogar a la familia, a la mujer. Totalmente. Bueno, si quieren les parece, ¿sí? Vamos cerrando. Le queremos recordar a los participantes antes de que nuestra charla va a estar siendo subida al canal de la Usina Social, así que quien quiera volver a reescuchar algún pedacito en estos días, la vamos a estar subiendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos, Marcelo, Gonzalo, Dardo. Un gusto a vos, gracias Denise por tu moderación, bueno, nuevamente gracias Gonzalo, gracias Matías. Y un gracias Marce, gracias Gonzalo y a todos. A todas, Claudio, ahí te veo, Claudio, un gusto ahí verte, saludarte, gracias, bueno, Iván también, Alejandrina, bueno, Virginia, Enzo, Fernando, bueno, Leticia, grandes amigos y amigas, Hernán, bueno, gracias siempre por acompañar las actividades, bueno, ojalá que haya sido un aporte, como siempre decimos con Gonzalo, ¿no? Herramientas para seguir pensando, para seguir debatiendo y para seguir entre todos cooperando para la mejor satisfacción y cumplimiento de los derechos de las personas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Por mi parte, muchísimas gracias. Marce, que fuiste el que me convocaste en primer lugar, y a Denise, a Matías, a todos, realmente un gusto haber compartido con ustedes este espacio y bueno, estoy a su disposición para lo que pueda colaborar. Muchas gracias.
Saludos. Gracias. Hasta luego. Y a ustedes.